continuación. En este caso, tenemos que hablar de la derivación tensorial. Los símbolos de Christoffel, como acabamos de decir, vamos a utilizarlos para definir la derivada covariante de un tensor. Aquí había un elemento interesante también que había que resaltar. Vamos a definir un tipo de derivada que se llama derivada covariante. No hay derivada contravariante. La derivada que vamos a definir es la derivada covariante. Existen otras derivadas, como por ejemplo la derivada de Lie, que también tiene relación con este tema, pero la derivada covariante es la que vamos a estudiar en esta asignatura, y se llama así, derivada covariante. Cuando encontramos la derivada covariante, el primer término que encontramos en el proceso derivativo es simplemente la derivada ordinaria del mismo. Como sabemos derivar, agarro una componente que va a ser función de las nuevas variables o de las variables y lo derivamos respecto a la variable que queremos derivar, por supuesto. Pero a este término hay que adicionarle unos términos de corrección para que la derivada del tensor sea también un tensor. Y estos términos de corrección necesarios son los símbolos de Christoffel. ¿De acuerdo? Y como les decía hace un momento, la derivada covariante no es la única derivada. Existen otras, pero la interpretación geométrica de la derivada covariante es interesante porque tiene una interpretación que tiene que ver con el transporte paralelo cuando se habla de la regla del transporte del proceso derivativo. Todas las derivadas que uno hacen utilizando una regla del transporte, incluso las derivadas que hacían en cálculo 1 o en cálculo 2. Y en el análisis tensorial se utiliza la regla del transporte paralelo. Por lo tanto, si les hablan de la regla del transporte paralelo, les están hablando de la derivada covariante, de esta derivada que es la que vamos a estudiar ahora. Esa es la derivada covariante. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad esa es la que vamos a estudiar. Una característica interesante de la derivada covariante es que su métrica es invariante en este proceso de derivación con la derivada covariante. Eso querrá decir de que se comportará como una constante, su métrica, el tensor métrico, en otras palabras. Bueno, es lo que vamos a hacer en esta clase. Y para empezar a querer derivar tensores, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo se hace la derivada o cómo se define la derivada. Y para eso lo que vamos a hacer es hacer un pequeño desarrollo que también está, creo, en el Schoenk, en el texto que estamos utilizando como texto de referencia y en cualquier otro libro de análisis tensorial. Lo que vamos a hacer es agarrar un tensor cualquiera. No se olviden que los tensores se definen a partir de sus leyes de transformación. Y acá estoy agarrando un tensor covariante porque está usando subíndice y su ley de transformación me dice yo voy a tener las nuevas cantidades que voy a hallar a partir de las antiguas cantidades y esta es su matriz de transformación, su ley de transformación. Por lo tanto, voy a partir de eso para decir que estoy derivando un tensor y que como resultado yo quisiera obtener un tensor también. Y lo voy a derivar respecto a una variable de este tensor, respecto a una variable nueva, que por ejemplo podría ser la variable UK. No se olviden que la línea encima identifica las nuevas variables y las letras U que no tienen la línea encima, como esa por ejemplo, hacen referencia a las antiguas variables, a las variables de partida. Y las que tienen línea encima son las variables de llegada, si ustedes quieren. Por ejemplo, yo podría estar haciendo una transformación de las coordenadas cartesianas rectangulares y estaría yendo a las coordenadas tal vez polares, tal vez cilíndricas o cualquier otro sistema curvilíneo de un espacio curvo de Riemann, ¿no? En general. Fíjense lo que voy a hacer. Estoy derivando esto. Y esta derivada es posible de hacer porque estoy derivando respecto de alguna de sus propias variables. La componente A sub j, la nueva componente A sub j, lo estoy derivando respecto a alguna de sus variables de la cual depende. Eso implica que voy a derivar también este otro término. Es lo que tenemos a continuación. Vamos a utilizar la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Bien, estoy usando la regla del producto. La derivada del primero es la segunda derivada de UP, primero respecto de UJ y luego respecto de UK, como variables nuevas, ¿no? Por el segundo sin derivar, es decir, la componente A sub P. Luego, a la matriz de transformación no la derivamos, pero sí derivamos a esta variable.
a esta componente, mejor dicho, a esta componente. Pero tengo un problema en esa componente pintada con plomo, porque estoy queriendo derivar una componente que depende de x, de y y de z, por decir algo, respecto de r, de θ y de φ. O sea, no dependen de esas variables. Estoy queriendo derivar respecto de una variable que no depende, la componente a sub p. Por lo tanto, eso lo voy a resolver, o lo vamos a resolver entre todos haciendo un pequeño artificio. Vamos a usar el criterio de la regla de la cadena. Fíjense, voy a meter esta variable a sub q, u sub q, perdón, a multiplicar y a dividir, de tal forma que si yo pudiese cancelar este término con este, voy a tener esto dividido entre esto, o derivado respecto de esto, que es lo que teníamos. Pero este pequeño artificio me permite ahora derivar respecto de sus propias variables. Acá tengo una nueva matriz de transformación, aparece una nueva matriz de transformación, y acá aparece la derivada de la componente a sub p respecto de sus propias variables, de esas variables de partida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo voy a reordenar, esta expresión, lo vamos a reordenar un poquito. Este primer término me parece que está más o menos terminado porque corresponde a las leyes de transformación de un tensor de segundo orden, porque tengo dos leyes de transformación. Una ley de transformación para un índice y otra ley de transformación para otro índice. Y aquí tendríamos el tensor que estoy queriendo transformar. Así que ese tensor lo voy a poner aquí, al medio, digamos, y sus leyes de transformación a los costados. Pero es una forma de escribir simplemente. No es complicado, o es permitido hacer. Sin embargo, este término que tenemos acá, es un término extraño, un término raro, porque hay una segunda derivada, y lo estoy resaltando con rojo y lo estoy poniendo atrás. ¿Por qué es un término extraño? Porque esas derivadas que responden, o que son en realidad una matriz de derivadas, no responden a las leyes de transformación por covarianza o por contravarianza que conocemos. En las leyes de transformación que hemos aprendido, las derivadas son derivadas de primer orden. Es decir, la primera derivada nada más. En cambio, esta está pidiéndome una segunda derivada. Y eso no es una ley no responde a una ley de transformación tensorial. Por lo tanto, aquí ya puedo sacar una primera conclusión. Cuando yo derivo un tensor, ¿cómo yo sé que esto es un tensor? Porque hemos partido de una ley de transformación admisible. Y cuando llegamos al resultado y digo, cuando yo derivo un tensor bajo la lupa de sus propias leyes de transformación, lo que yo obtengo es una primera parte que sí es un tensor de segundo orden, válido, admisible, porque estos términos que están en los costados, este o este, son leyes de transformación válidas por invarianza, pero este término no. Por lo tanto, cuando yo derivo un tensor, no necesariamente obtenemos un tensor. Y ese es un error en principio, entre comillas, porque lo que yo quiero tener es un tensor. Y acá estoy viendo que no tengo. Entonces vamos a hacer una corrección. ¿De acuerdo? Y lo que les acabo de explicar está más o menos escrito acá. Ese término, que es este, se transforma según la definición de un tensor. Está bien. Un tensor, pero también un poquito raro, porque es un tensor de segundo orden. Yo tenía un tensor de primer orden y estamos obteniendo un tensor de segundo orden. Pero luego veremos cómo se interpreta eso. Y es perfectamente válido y es perfectamente, es decir, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido. En cambio, el término pintado con rojo, resaltado con rojo, es un término que aparece por la aplicación de la regla de Leibniz, es decir, por la aplicación de la regla del producto, cuando derivamos. Pero es un término que no responde a una ley válida de transformación de un tensor. Por lo tanto, la conclusión, la derivada ya no es un tensor, no cumple con las leyes de transformación tensorial. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, si es que vale la expresión, redefinir el concepto de la derivada agregando términos adicionales para cancelar este término. ¿De acuerdo? Y para eso, para agregar esos términos, ahora esos términos tampoco son tan arbitrarios, ¿no? Tampoco son tan arbitrarios. Lo que voy a hacer es acordarme de las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel, que creo que ya lo vimos en una clase anterior.
Acá están las leyes de transformación de los símbolos de Christoffel para tensores para los símbolos de Christoffel de primera clase y para los símbolos de Christoffel de segunda clase. ¿De acuerdo? Ahí aparecen esos términos. Aparecen esos términos. Y fíjense, en los símbolos de Christoffel de segunda clase aparece un término como este. Entonces vamos a aprovechar esas leyes de transformación. ¿Dónde estamos? Por acá más o menos. En este pequeño desarrollo. Fíjense que este término aparece en las leyes de transformación que los he vuelto a reescribir acá. Y este término aparece acá. Aparece ahí. Ese es el término que aparece. Pero este es el término que me está molestando, ¿no? Es que lo que vamos a hacer es tratar de eliminar este término, para despejar de una manera más simple. Así que lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos miembros por este término. Por este término. Fíjense que este término es la derivada de UP respecto de la variable U sub i, con la línea, o UI con la línea encima. Ese UI me va a permitir cancelar esto. Ese término que tengo ahí. Voy a multiplicar a ambos lados. Fíjense. Este primer término está acá. A las leyes de transformación del tensor, de los símbolos de Christoffel de segunda clase, o de segunda especie, como también se le llama. Lo estoy multiplicando por este término que estamos usándolo como un término auxiliar. Acá está. Lo vamos a resaltar con rojo para que se vea mejor. Acá está el otro término. En este término también estoy multiplicando por lo mismo. Y acá aparece también lo mismo. También lo estoy multiplicando acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a seguir haciendo algún desarrollo. Fíjense, acá, antes de ir a ver la siguiente ecuación. Este término lo puedo cancelar con este. Y me va a quedar la derivada de UP respecto de UM. Pero fíjense, ya no tiene la línea encima, ninguna de las letras U, la que está referida al índice P ni la que está referida al índice M. Estamos derivando variables respecto de su propio modelo geométrico. Estoy derivando X respecto de X o X respecto de Y, cosas como esas, ¿no? Ya no estoy haciendo X respecto del radio, por ejemplo. Y sucede lo mismo acá. Estoy derivando esto. O puedo cancelar esto con esto. ¿Se puede hacer ese proceso de cancelación? Por supuesto que sí, se puede hacer. Les dije que las derivadas son divisiones, ¿no? Las derivadas son divisiones. Puedo cancelar y voy a tener esto dividido entre esto, o lo que es lo mismo, UP derivados respecto de UM y UP derivados respecto de UM, también acá. Bueno, y este otro término se queda como está. Se queda como está. Y aquí aparece este y este otro, que han resultado en ese proceso de reducción que hemos hecho. El resto se mantiene, ¿no? Se mantiene este término, me quedan estos otros dos que están por acá, este también se mantiene, que son los símbolos de Christoffel de segunda clase, este término, que es el que nos está molestando, todavía se mantiene ahí, y que llegamos a esto. Ahora me tengo que acordar del tensor de sustitución, el delta de Kronecker. Estas derivadas van a valer 1 cuando P y M sean iguales, es decir, cuando yo derive X respecto de X, eso es 1. Pero si yo derivo X respecto de Y, es 0, porque las variables entre sí no dependen, no son funciones, son variables separadas. X depende solo de X y Y depende solo de Y Z depende solo de Z. Por eso esas derivadas valen 1. Pero no puedo derivar Y respecto de X, porque reitero, son variables separadas, no son funciones. No es Z una función que depende de X y Y, son variables separadas. Por lo tanto, esa es la definición del tensor delta de Kronecker, el tensor de sustitución que le hemos llamado. Por lo tanto, esto vale esto. Y el tensor de sustitución en la definición que hemos hecho valdrá 1 cuando P y M sean iguales. Cuando yo derive X respecto de X, por ejemplo, cuando P vale 1 y M vale 1, estaremos derivando X respecto de X si estuviésemos poniendo como ejemplo el modelo cartesiano rectangular. Lo propio acá. Lo propio acá. Por lo tanto, fíjense, esas derivadas, al estar evaluadas en el mismo modelo de referencia, se vuelven el delta de Kronecker. Pero el delta de Kronecker tiene una propiedad, se llama el tensor de sustitución. Por lo tanto, fíjense, voy a usar esas propiedades. Este valor de M lo voy a cancelar con este y P va a tomar su lugar. Y obtenemos eso. Acá lo mismo.
Este m se va a cancelar con este y p va a tomar su lugar. Son las propiedades del tensor de sustitución y aparece esto. Y ya tengo ese término, que es este. Que es ese. El término que se adicionaba en el proceso de derivación por la aplicación de las reglas de Leibniz, como decía el párrafo que hemos escrito. Por lo tanto, en esta expresión, después de haber hecho esa pequeña operación de multiplicar a ambos lados por una derivada, nos permite encontrar esta ecuación última. Y de esta ecuación última despejo esto, porque eso es lo que necesito. Y voy a tener esto menos esto. Y ya está. Ahora volvamos a la derivada, porque este es un paso intermedio el que hemos hecho. Nos habíamos quedado acá. Nos habíamos quedado ahí. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar esto por su equivalente que está dado por esta expresión. Entonces agarramos y reemplazamos eso sin olvidarnos de este a sub p, ¿no? Solo voy a reemplazar este término. Reemplazando, por lo tanto, tengo entre paréntesis eso. Distribuyo este a sub p y lo metemos acá adelante y este también lo metemos acá atrás. Pero este término que aparece entre paréntesis es la ley de transformación de un tensor de primer orden y eso, por lo tanto, me permitirá encontrar un a sub i. Todo esto es una sub i, es una ley de transformación, está en los apuntes que les he dado, es lo que hemos estado haciendo siempre. Por lo tanto, ya tengo una ley de transformación acá y este otro se queda como está. Pero ahora me voy a fijar, aquí tengo una ley de transformación, aquí tengo una ley de transformación, derivados respecto de UJ y respecto de UK. Acá también tengo lo mismo, UJ y UK son las mismas variables, lo que son diferentes son los índices. Aquí tengo P y aquí tengo Q. Aquí tengo M y aquí tengo N, los he resaltado acá. Pero solo son letras, solo son letras. Por lo tanto, lo que voy a hacer es cambiar M, N y R por P y Q para poder factorizar esto o agrupar eso con esto. Pero este N que se repite acá y este R que se repite acá tendrán que respetar, ¿no? También ese cambio que le voy a hacer. Y este P que aparece acá lo cambiaré por cualquier otra letra. Es lo que estamos haciendo. Vamos a cambiar la denominación de los índices. N por P y R por Q. N lo voy a cambiar por P y a R lo voy a cambiar por Q en este segundo término. Y este P que está repetido lo voy a cambiar por cualquier otra letra. Lo he cambiado por S. Lo he cambiado por S. Se sigue manteniendo el arreglo del índice repetido, no se ha cambiado nada porque eso no se olviden que hay que reemplazar por números, pero ahora sí puedo agrupar algunos términos. Este término lo voy a llevar a este lado de la ecuación. Acá está. Y me va a quedar este menos este término que viene a continuación. Y en este término que me ha quedado en el lado derecho de la ecuación, ya tengo leyes de transformación que puedo factorizar. Son de la misma clase, ¿ya? Por lo tanto, los factorizo y ya tengo las leyes de transformación de este tensor que se transforma en este. Y fíjense, ahora ya tengo una derivada al que le tengo que adicionar, en este caso restar, símbolos de Christoffel para que su transformación responda a las leyes de transformación estudiados previamente. Ya está, fíjense, de eso se trata la derivada covariante, así se define la derivada covariante. Por lo tanto, yo diré, esto ya es una derivada, todo esto. Eso ya es la derivada de un tensor. Así se derivan los tensores. O sea, no es solo derivar el tensor, sino que hay que adicionar. Cuando digo adicionar, lo estoy diciendo en el término más amplio, porque eso significa restar también en este caso, unos símbolos asociados, o en realidad son los propios símbolos de Christoffel, que se están relacionando, se están vinculando a través de una sumatoria con las componentes del tensor que estoy derivando. Por lo tanto, ya puedo establecer algunas definiciones. Las dos definiciones que puedo hacer. La derivada covariante de un tensor covariante de primer orden se define así. Así como está acá. Fíjense, la derivada se representa así. Estoy derivando el tensor A sub P respecto de la variable Q. Por eso hay una coma. P, Q. Quiere decir que estoy derivando
la componente A sub P respecto de la variable Q. El primer término, de acuerdo a lo que habíamos leído hace un momento, corresponde a la derivada de la componente respecto de la variable que estoy derivando. Y le estoy aumentando unos términos que tienen que ver con los símbolos de Christoffel. Y fíjense cómo va eso, para que nos acordemos. Lo primero es fácil de acordarse, es la derivada que conocemos, es A sub P respecto de U sub Q, de la variable U sub Q. Y luego coloco símbolos de Christoffel, pero fíjense cómo van los índices. PQ, por lo tanto ese PQ coloco abajo. Y para el término de arriba me invento una letra. M, S, T, lo que ustedes quieran. Y esa es la expresión, esa es la fórmula para la derivada covariante. Esa es la derivada que estamos definiendo. La derivada covariante de un tensor covariante. Y la derivada covariante de un tensor contravariante es parecido. La primera componente, esto ya no hemos demostrado. Esto se puede demostrar también, es similar. La primera componente es la propia componente contravariante respecto de la variable UQ, pero ya no es menos, ahora es más. Y fíjense cómo van los índices, van en la misma relación que teníamos. Aquí P y Q están abajo, por lo tanto van abajo. Aquí P y Q están uno arriba y otro abajo, uno arriba y otro abajo. Y el otro índice me invento. No se olviden que en los símbolos de Christoffel existe simetría en los índices que van abajo. En P y Q, en este caso, y en Q y S, en el caso que está abajo. Hay simetría. Y hay un índice repetido, S, que hay que sumar, S, que hay que sumar. Y acá derivo componente a componente. A eso se le llama derivada covariante. Es bien bonito, es divertido encontrar derivadas covariantes. Veamos algunas observaciones que resultan de este análisis que estamos haciendo. La primera conclusión, fíjense. Cuando derivábamos un tensor en coordenadas cartesianas rectangulares, un vector de orden 1, un tensor de orden 1, un vector cualquiera, cuando yo quería encontrar la velocidad o la aceleración o cualquier otro vector quería derivar respecto de sus variables x, y y, z, la derivada covariante, porque estábamos haciendo una derivada covariante, era la derivada de la propia componente respecto de la variable. Y no adicionábamos absolutamente nada. Esto valía 0. ¿Por qué valía 0? Porque los símbolos de Christoffel en el sistema cartesiano rectangular, como vimos la clase anterior, son idénticamente nulos. Esa es la característica de un espacio euclidiano. Esa es la característica. Por lo tanto, la derivada se reducía a la simple derivada que conocíamos. En cambio, en espacios curvos, ya no planos, porque el espacio es rectangular, el euclidiano que conocemos, es un espacio plano. En cambio, en espacios curvos, en espacios que tienen geometrías de una esfera, de un paraboloide o de cualquier otra geometría que se nos ocurra, en ese tipo de espacios, los símbolos de Christoffel nos muestran que existe una posible presencia de curvatura en ese espacio, y esa presencia de curvatura hace que los símbolos de Christoffel de segunda clase ya no sean nulos. Y por lo tanto esos términos hay que adicionar, porque cuando yo hago un transporte paralelo, porque esa es la definición que le hemos dado a la derivada covariante, cuando hago un transporte paralelo, tengo que tomar en cuenta en la derivada, que es ese transporte paralelo, la curvatura del espacio y cómo cambian la base en ese punto donde estoy trasladando. Y eso se logra, o sea, viendo geométricamente lo que estamos haciendo, no es simplemente la formulita y allá hay un concepto geométrico bien rico detrás de todo esto para que ese vector mantenga sus características y siga teniendo un tensor. A partir de estudiar sus leyes de transformación, hay que a la fuerza restar o adicionar estos términos que tienen que ver justo con esos símbolos que estudian la curvatura de ese espacio de Riemann. Interesante, eso es bonito. Y esas son las únicas dos derivadas. Y fíjense, se llama derivada covariante porque el índice Q, que es el identificativo de la variable que estamos usando para derivar, está como un índice covariante, por eso se llama derivada covariante. Acá estoy derivando un tensor covariante porque P es un índice covariante respecto de la variable Q, que también está como variable covariante. Por eso se llama derivada covariante. Acá estoy derivando un tensor contravariante porque el índice P representa un índice contravariante,
pero la derivada está representada como un índice covariante. Y esto es un tensor de segundo orden y este también es un tensor de segundo orden. Por lo tanto, cuando yo derivo un tensor de primer orden, obtenemos un tensor de segundo orden. Aparecen más derivadas, más términos en realidad, muchos más términos. Si yo derivo un tensor de primer orden con 3 componentes, dimensión 3, al derivar el tensor voy a tener un tensor con 9 componentes. Ya va a ser de orden 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Y estas, bueno, son ejemplos de derivadas de mayor orden. ¿Qué pasa con un tensor de segundo orden? Veamos qué pasa. Y lo vamos a ver con los ejemplos. Pero estos son los dos términos, las dos expresiones básicas que hay que acordarse, que hay que saber. Si no sé estas ecuaciones, no voy a poder desarrollar absolutamente nada. ¿De acuerdo? Veamos cómo se deriva. Este es un tensor de segundo orden totalmente covariante. El tensor T, JK. Y quiero derivar respecto de la variable Q. El primer término es la derivada de la propia componente respecto de la variable UQ. Eso es fácil. Este tensor ahora tiene dos direcciones. La dirección identificada con la letra J y la dirección identificada con la letra Q. No se olviden, eso representa dos direcciones, es decir, es orden 2. Por lo tanto, cada dirección tiene que derivarse también, o tiene que eliminarse en este caso, y hay que eliminarse según las leyes que hemos visto arriba. Veamos, la primera, ¿cómo voy a eliminar? Entonces hago J con Q. J con Q. Es como si estuviera derivando J con Q. K es una constante, por eso en el tensor aparece K como constante. Y la letra J que estoy derivando se reemplaza con la letra S. Luego, voy a menos, como sigue siendo una componente covariante, un índice covariante, ahora voy a derivar K con Q. Entonces, K con Q pongo abajo, S va arriba, una letra que yo me invento, J es una constante, y la variable que es reemplazada es K. Lo voy a reemplazar con S. Y ya está, esta es la expresión. Si yo quiero derivar un tensor de segundo orden, tengo que hacer ahora, o tengo que agregar unos términos que se tienen que restar de la derivada de la componente ordinaria. ¿De acuerdo? Así se hace. Entonces tengo que derivar, tengo que utilizar reiteradamente estas leyes para cada uno de los índices que vayamos a derivar o que vayamos a adicionar. ¿Qué pasa si el tensor es ahora un tensor mixto? Entonces tendré que utilizar una derivada para un índice superior, para un superíndice, y una derivada también, o unos términos que voy a adicionar para el índice inferior, para el subíndice. El primer término es lo mismo. Es la derivada del tensor respecto de su variable UQ. Ahora voy a derivar el tensor, la parte contravariante del tensor. J y Q, los junto. J y Q. Y ese me invento. Pongo el tensor que estoy derivando. Como estoy derivando respecto de J, J lo reemplazo por otra letra cualquiera, S por ejemplo, y K se mantiene como si fuese una constante. Ahora voy a derivar, o vamos a adicionar los términos al índice covariante, a la letra K, K con Q, aquí está. S es la letra que me invento, J es una constante y S reemplaza la letra que estoy derivando. Y ya está, ya tengo unos términos que estoy adicionando nuevamente para cada uno de los índices que tenemos en el tensor, para el índice covariante y para el índice contravariante. Y si tuviese un tensor de tercer orden, hay que hacer lo mismo, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Obtener la derivada covariante del siguiente producto de tensores, dice. Si me dicen producto de tensores, quiere decir que voy a utilizar la regla de Leibniz, la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, fíjense, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Pero cuando digo la derivada del primero o digo la derivada del segundo, tengo que hacer derivada covariante. La derivada del primero, de este tensor, de ese, del primero,
tengo que derivar o tengo que adicionar términos para el índice contravariante y también para el índice covariante. El primer término de la derivada es la propia derivada. Es el propio término, la propia componente respecto de la variable que estamos derivando. Luego voy a adicionar términos para la componente contravariante, para J. Por lo tanto, J lo voy a juntar con Q. J con Q en los símbolos de Christoffel. K es un índice constante en este caso y J lo estoy reemplazando con S, que es el término que voy a poner acá. Hay que verlo con cuidado, no es difícil darse cuenta, es bastante sencillo en realidad darse cuenta, ¿no? Ya hemos adicionado los términos para el índice covariante. Ahora voy a adicionar los índices para el índice contravariante primero y ahora covariante. Entonces K lo voy a juntar con Q. Aquí está, K con Q. S me voy a inventar, porque los símbolos de Christoffel tienen 3 índices, ¿no? Tienen 3 índices. Estoy juntando K con Q, estoy adicionando términos para el índice K. Q es la variable que estoy derivando y ese es el tercer índice que lo voy a representar con cualquier letra, diferente, por supuesto, de las que estamos usando. Vuelvo a copiar el tensor que estoy derivando, que es U. J es una constante y S toma el indicativo de este término que estamos colocando como S, por el segundo sin derivar. Luego esto lo dejamos sin derivar y derivamos el otro tensor que tiene 3 índices. Como tiene 3 índices, habrá que adicionar 3 términos correspondientes a los símbolos de Christoffel. 2 negativos y 1 positivo. O no, al revés. 2 positivos, perdón, estoy viendo el de abajo, en realidad hay que ver este. 2 positivos y 1 negativo. El negativo lo puse delante y los 2 positivos están atrás. Los positivos son para los superíndices, para los índices contravariantes, y el negativo es para el índice covariante según, reitero nuevamente, estas 2 leyes que hemos visto hace un momento. Esta la hemos deducido, bueno, y esta ya la hemos puesto simplemente como resultado final. Se puede demostrar también, por supuesto. Se puede demostrar también, haciendo el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Fíjense, entonces, si yo quiero derivar esto, es todo esto. Y tengo que derivar componente a componente. Por ejemplo, digo, para la componente 1, 1, 1, 1, 1. O sea, aquí reemplazo por las letras, hago sumatorias en los términos y voy colocando lo que me piden. Para eso necesito, por supuesto, los símbolos de Christoffel. Haberlos calculado previamente. Veamos otro ejemplo. Considerar a este conjunto. Fíjense, esto podría ser la velocidad. Y lo vamos a transformar a un sistema cuyas variables ahora ya no son x1, x2, x3, sino son variables sub1, sub2 y sub3. Esta no es un proceso, bueno, es un proceso que involucra derivada también, pero es una derivada que tiene que ver con la ley de transformación. Veamos. Vamos a suponer que estas variables cilíndricas o esféricas están relacionadas con las variables cartesianas rectangulares a partir de sus propias leyes de transformación. Y estas son las ecuaciones de transformación directas, ¿no? Fíjense, son las nuevas variables despejadas en términos de las antiguas variables. Entonces, si yo quiero derivar, si yo quiero encontrar esta derivada, o derivar u sub 1 respecto de t, u sub 1 respecto de t es lo que voy a hacer en principio, va a ser u sub 1 respecto de x, porque depende de x, y luego x lo voy a derivar respecto de t. Estoy haciendo regla de la cadena. Pero u super 1, mejor dicho, depende no solo de x1, también depende de x2 y también depende de x3. Por lo tanto, voy a derivar respecto de esas variables también. Nuevamente 1 lo voy a derivar respecto de la segunda variable, que es x2, y x2 lo voy a derivar respecto de t. Lo mismo para x3. Pero siempre estamos derivando la primera variable en el nuevo sistema, que es u1. u1, u1. Desde 1 estoy llegando hasta t, pasando por x1, por x2 y por x3. Es regla de la cadena. Hacemos lo mismo para la variable u2 respecto de t y hacemos lo mismo para la variable u3. Los podemos representar matricialmente así. Y utilizando el concepto del índice repetido, estas derivadas, que son esta matriz,
No se olviden que el índice I representa una fila porque no hay sumatoria, pero son filas. Cuando I vale 1 será la primera fila, esta. Cuando I vale 2 representará la segunda fila y cuando I vale 3 representará la tercera fila. Y acá tengo la matriz de transformación, que es esto pintado con rojo, y acá tengo la matriz columna de las variables de partida. Y las variables de llegada son U y las variables de partida son X. Y si me fijo eso corresponde a una ley de transformación de un tensor contravariante de primer orden, porque esta es su ley de transformación. Y es contravariante porque tengo las variables antiguas derivadas respecto de las variables nuevas. Esta es la ley de transformación. Esto es lo importante. Esto es lo importante. ¿De acuerdo? Eso es lo importante, porque esa es la ley de transformación, que es la misma que hemos visto cuando estudiábamos las leyes de transformación por contravarianza y por covarianza. Otro ejemplo. Demostrar que la derivada covariante del tensor métrico es una constante bajo la misma. Es decir, lo que queremos es demostrar esto. ¿Dónde está? Cuando veíamos las definiciones iniciales. Esta propiedad. Esta particularidad que le hemos puesto acá. La métrica es invariante bajo esta derivada. Quiero demostrar que si yo derivo el tensor métrico, el resultado debiera ser 0. Veamos. Veamos. Esta derivada se llama la identidad de Ricci. Y acá está el tensor métrico. Vamos a partir del tensor métrico, de este tensor. Ese es el tensor de segundo orden. Tengo eso. Y lo que quiero hacer, lo que queremos hacer entre todos, es derivarlos respecto de alguna de sus variables. No se olviden de que el tensor métrico ahora no es una matriz de constantes. En un espacio de Riemann, ese tensor métrico depende del radio, depende de θ, depende de phi, va a depender de cualquier variable. En general va a depender de las nuevas variables v y w. Ya no es como en el sistema cartesiano rectangular, donde su métrica era la matriz identidad. Era la matriz identidad. Acá no, en un espacio de Riemann, el tensor métrico ya no es la matriz identidad. Es una matriz que depende de sus propias variables. Acuérdense de la métrica en polares, por la más simple. 1, 0, 0, R. Hay un R, por lo tanto es una matriz que depende de las variables, en este caso solo de R. En cilíndricas es muy parecido. R al cuadrado, ¿no? R al cuadrado. En esféricas es 1, 0, 0, 0, R al cuadrado, 0, 0, 0, R al cuadrado, seno al cuadrado de θ. Entonces ya no son matrices numéricas, ya no son matrices escalares propiamente dicha, ¿no? Bueno, escalares sí, constantes mejor dicho. Ya no son matrices cuyas componentes son constantes, son ahora funciones. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es derivar un tensor métrico cualquiera respecto de una variable UQ. De la variable Q, identificada con la letra Q. Esta es la derivada covariante, ¿no? Esa es la derivada covariante. Bueno, nos vamos a acordar de las leyes de derivación que hemos visto. Como hay dos índices, este es un tensor cualquiera. Bueno, no tan cualquiera, es un tensor especial. Es el tensor más importante porque tiene que ver con la métrica del espacio vectorial. Pero es un tensor con dos índices. Sus índices son J y K. Ese es el tensor que estoy queriendo derivar, ¿no? Es respecto de la variable Q. Por lo tanto, el primer término, como hemos visto, es la derivada de todo el tensor métrico respecto de la variable UQ, o de la componente que queramos. Digamos que yo quiero hallar la derivada de la primera componente, de la porción 11 del tensor métrico. J vale 1 y K vale 1. Entonces la posición 11 lo estoy derivando respecto de la variable U1, digamos, o de la variable U2, o respecto de la variable U3. Cualquier variable, esto es una expresión bastante general. Ahora tengo que aumentarle los símbolos para que el tensor siga siendo un tensor después de derivarlo. Y si nos acordamos por las leyes que acabamos de ver, es lo mismo, ¿no? El tensor es un tensor métrico covariante, por lo tanto,
Los índices o los índices que voy a adicionar tienen que ir con el signo menos. Voy a adicionar términos para J. Por lo tanto, junto J con Q. J con Q. Acá está. J estoy... Ahí los estoy juntando. J con Q. Estos símbolos tienen 3 índices. Me invento una letra. S, M, P, Q, lo que ustedes quieran. Pero que no sea J, que no sea K y que no sea Q. Cualquier otra letra es válida. Luego coloco el propio tensor. Colocamos el propio tensor. G. La variable constante o el índice constante es K. Así que se mantiene como índice constante. Y S, el índice J, lo reemplazo con S. Lo reemplazo con el índice que me estoy inventando. Luego voy a juntar K con Q. Nuevamente en esa expresión estoy juntando K con Q. S me invento. J ahora es constante. Y S es la variable que estamos introduciendo por los símbolos de Christoffel. Esas son las leyes de transformación. Bueno, no las leyes de transformación, quiere decir es la ley de la derivada. Ya está, ya hemos derivado, pero ahora tengo que demostrar que esto es una constante. Fíjense, esto que tengo acá y este término que tengo acá se parecen mucho al concepto del tensor asociado, a las isometrías musicales que hemos visto en algún momento. Así se llaman, isometrías musicales. Su nombre es bonito, ¿no? Y eso quiere decir que cuando yo tengo algo, aunque no necesariamente es un tensor, pero imaginándonos que tenemos un tensor ahí, y cuando yo lo multiplico por el tensor métrico fundamental, estoy obteniendo un tensor asociado. Y el efecto que yo logro es el de bajar o de subir índices. En este caso, voy a bajar índices, porque este tensor métrico me está permitiendo bajar un índice. ¿Qué índice voy a bajar? Voy a bajar el índice S. S con S se cancelan y K toma su lugar. Y eso es lo que tenemos exactamente acá. J, Q se mantienen y K baja. Por lo tanto, me quedo solamente con estas cantidades. Por lo tanto, fíjense, estoy usando el concepto del tensor asociado que ya hemos estudiado con anterioridad. Si no se están acordando, es bueno, este es el momento de acordarse. Ya estamos a una semana y media prácticamente de los parciales, ¿no? Ya estamos terminando. Y hago lo mismo con este otro caso. Hacemos exactamente lo mismo. El tensor métrico fundamental me permite bajar índices y el recíproco me permite subir índices. Hemos utilizado este mismo concepto para encontrar los símbolos de Christoffel de segunda clase. Hemos utilizado el mismo concepto, solo que habíamos utilizado el tensor métrico recíproco. O sea, a partir de esto hemos obtenido estos otros, los símbolos de Christoffel de segunda especie. Pero ahora estoy bajando, y estoy bajando el índice S. S lo voy a bajar porque S lo cancelo con S y J toma su lugar. Y tenemos el otro término. Por lo tanto, voy a reemplazar. Al resultado que teníamos de la derivada, lo que voy a hacer es reemplazar este término y reemplazar este término. Al reemplazar esos términos, obtenemos exactamente esto. Pero esto son los símbolos de Christoffel de primera clase y se encuentra a partir de una expresión parecida a esta. Entonces los voy a reemplazar. Voy a desarrollar los símbolos de Christoffel de primera clase usando sus leyes, sus propias leyes. El primer término se mantiene. Acá está. Esto lo voy a reemplazar por este otro, pero teniendo en cuenta sus propios índices, ¿no? Esto es para el índice IJK. Y este índice, los índices que maneja son J, Q y K. Entonces, tengo que tener cuidado, pero voy a usar como referencia este desarrollo que tengo acá. Y este desarrollo dice que tengo que hacer lo siguiente, fíjense, I con K respecto de J. Luego J con K respecto de I. Y el último término, el término que se resta es IJ respecto de K. Entonces, en este término, J con K respecto de Q, luego Q con K
respecto de J, y finalmente J y Q respecto de K. Estoy usando su propia ley para los símbolos de Christoffel de primera clase, pero teniendo cuidado de los índices, porque ya no son los mismos. Aquí los índices, reitero, son J, Q, K, y aquí son I, J, K, pero el desarrollo o el arreglo tiene que mantenerse. No importa la letra que yo utilice para identificar cada índice. Aquí estoy identificando con I, J, K, que no son la base canónica, son simplemente índices. Podría haber utilizado P, Q y R también, y acá tiene también sus propios índices, ¿no? J, Q y K, pero hay que mantener la estructura de la ecuación. Para el siguiente, igual, menos un medio, el un medio que tenemos acá, igual, K con J respecto de Q, luego Q con J respecto de K, y finalmente menos K con Q respecto de J. Y los he pintado de colores diferentes, porque son iguales algunos términos. No se olviden que los símbolos de Christoffel son simétricos. Es una matriz simétrica, perdón, el tensor métrico quiero decir, porque ahora en esta expresión ya aparece solo términos que tienen que ver con el tensor métrico. Y el tensor métrico es simétrico. Y si me fijo en este desarrollo que hemos hecho, este y este son iguales. Este es KJ y esto es JK, pero es el mismo término. Menos un medio me da menos 1, y este término lo cancelo con este, que es el mismo. Este término azul se va a cancelar con este término azul, porque aquí tengo más y aquí tengo menos, pero aquí tengo QK y aquí tengo KQ, al revés. Pero, reitero, estos símbolos son simétricos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente restarlos. Y este término verde, J y Q, se cancelará con este otro término, Q y J, respecto de la misma variable que es K, derivado, ¿no? Por lo tanto, al cancelarlos, sale 0. Y eso es lo que decía ese comentario que habíamos escrito hace un momento. Existe una particularidad con esta derivada, dijimos, ¿no? La particularidad es que este tensor se comporta como un invariante en esta derivada, en el ámbito de esta derivada. Eso quiere decir que es como si fuese una constante. Su derivada vale 0. ¿De acuerdo? Ahora derivaremos un tensor. Vamos a derivar un tensor como un ejemplo de lo que hemos estudiado ahora. Imagínense que me dan este tensor. Es un tensor de primer orden, es un vector expresado en una base cualquiera, en una geometría cualquiera, pero la base, mejor así, la base es la base contravariante. Estas son U, B y W, son las componentes contravariantes del vector AP, o tensor de primer orden. Y vamos a decir que está expresada en esta métrica. Este tensor está expresado en esta métrica. Y lo que nos están pidiendo es que encontremos la derivada de este tensor respecto de la primera variable. La primera variable es U, la segunda variable es B y la tercera variable es W. Por lo tanto, tengo que encontrar la derivada de cada una de las componentes respecto de la primera variable. O sea, tengo que derivar todo esto respecto de U. Eso es lo que tengo que hacer. Pero mi métrica ya no es euclidiana. Y para derivar este tensor y que el resultado siga siendo un tensor, lo que tenemos que hacer es analizar un poco su métrica y ver si es una métrica constante o es una métrica con variables. En otras palabras, si es un espacio curvo o si es un espacio plano. Es lo que tengo que ver. Y como la métrica está asociada a estas ecuaciones de transformación, lo primero que tengo que hacer es encontrar el tensor métrico fundamental. Y el tensor métrico fundamental es fácil, ¿no? Hay distintas formas para encontrar este tensor. Les he enseñado 3 o 4 formas diferentes, espero que se acuerden. La primera es esta que estoy poniendo. Es la forma con los vectores de la base. Otra forma era utilizando o encontrando o transformando la longitud de arco a esta métrica, a partir de los elementos diferenciales. La otra es utilizando el jacobiano de transformación y su transpuesta.
Y la cuarta forma era utilizando una formulita de recurrencia que también lo hemos desarrollado en clases. Pueden usar cualquiera de los métodos. Yo he usado el primer método, el método de las bases. Entonces, la primera base va a ser la derivada de estos respecto de u, la derivada de y respecto de u y la derivada de w respecto de u, que es esto, ¿no? En la dirección de y, en la dirección de j y en la dirección de k respectivamente. Como z no depende de u, en la dirección de k no tenemos componente. El vector E sub 2 se encuentra derivando x, y y, z respecto de b. X respecto de b ahora es menos e a la u seno de b en la dirección de y, más e a la u coseno de b en la dirección de j y más 0, porque z no depende de b. Y el vector E sub 3, se encuentra derivando x respecto de z, no depende, por lo tanto vale 0 en la dirección de y. Y no depende de z tampoco, o de w mejor dicho, tampoco depende de w, por lo tanto su derivada vale 0 en la dirección de j. Y z respecto de w vale 1 en la dirección de k. Luego hacemos los productos escalares para construir esta matriz. Esta primera componente, a modo simplemente de acordarnos, se encuentra haciendo E sub 1 escalarmente con E sub 1. Este término E sub 1 con E sub 2. Este otro término E sub 1 con E sub 3. Este otro E sub 2 con E sub 1. Bueno, en realidad es una métrica simétrica, así que solo se encuentran algunos de esos términos, ¿no? La métrica, el tensor métrico siempre es simétrico. Y estas componentes son componentes covariantes. Ahora hay que hallar los símbolos de Christoffel, de primera clase y los de segunda clase. Fíjense, el proceso es bastante largo, ¿no? No es un proceso corto. Estoy derivando tensores. Y los símbolos de Christoffel de primera clase, bueno, ya los hemos escrito acá. Los estoy volviendo a reescribir acá y le estoy poniendo un recuadro porque estoy diciéndoles esto es importante lo que hay que hacer. Y los símbolos de Christoffel también ya hemos aprendido a hallarlos. Son 27 términos que hay que hallar y solo algunos son diferentes de 0. ¿Cómo se hallaba? Con el tensor métrico. Con este se halla, ¿no? Y hay que hallar para cada valor de k. Para k igual a 1, para k igual a 2, para k igual a 3. Para k igual a 1 encuentro eso, para k igual a 2 encuentro eso y para k igual a 3 encuentro eso. Para k igual a 1 tomo en cuenta esta, solo para recordar, tomo en cuenta esta columna, la primera columna. Bueno, vamos a ver si lo puedo pintar solo ese. Ese, este y este, para k igual a 1. Para k igual a 2 se toma en cuenta la segunda columna y para k igual a 3 se toma en cuenta la tercera columna. Para k igual a 1, para encontrar esto como se hallaba, bueno, hay que construir estas matrices. La primera matriz es esta, derivada respecto de u, la primera componente, la posición 11. Lo derivo respecto de u, lo derivo respecto de b, lo derivo respecto de w. Luego, 0, lo derivo respecto para la segunda fila. Estamos construyendo esta matriz, la primera matriz. Lo derivo respecto de u, lo derivo respecto de b, lo derivo respecto de w. Y la tercera fila de la primera matriz para k igual a 1, derivamos la tercera componente, esa respecto de u, respecto de b y respecto de w. La segunda matriz es su transpuesta. Y la tercera matriz, esta, es el tensor métrico respecto de u. Luego sumo esas matrices. Bueno, esta hay que restar, hay que sumar las dos primeras. Lo divido entre u medio y obtenemos esta matriz, la primera. Para k igual a 2 hacemos lo mismo, solo que trabajamos ahora con la segunda columna. Fíjense que como tengo ceros, la primera fila es puros ceros, esta va a haber términos que sean diferentes de 0 y esta va a tener también puros ceros. Luego hallo su transpuesta y lo resto con la derivada de este tensor respecto de b, que como no tiene b, todo se hará 0. Y encontramos en ese proceso, utilizando esta formulita, su transpuesta y esta resta que tenemos de esta matriz, encontramos la segunda matriz, columna, para k igual a 2, y la última es la más fácil de hallar, pues solo mirando se halla, ¿no? Fíjense, esta tercera columna, la tercera columna de esta matriz son puras constantes, ceros y unos, por lo tanto sus derivadas van a ser ceros, su transpuesta es 0 y la derivada respecto de w también es 0, por lo tanto tenemos esos últimos términos que son puros ceros.
Los símbolos de Christoffel, fíjense en esta métrica, tiene 4 símbolos de Christoffel diferentes de 0 y el resto son ceros. De los 27, solo 4 son diferentes de 0 y sé su posición en cada una de sus matrices, ¿no? Su posición. Y cada una de estas matrices también son simétricas. También son simétricas. Para hallar los símbolos de Christoffel de segunda clase, bueno, lo que se hace a continuación es utilizar isometrías musicales. O sea, voy a subir índices. Quiero hallar esto a partir de estos. Todos los índices son inferiores. Quiero subir 1, quiero subir k. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar por el tensor métrico recíproco. K quiero subir. M va a ser mi índice repetido donde voy a hacer sumatoria y M va a reemplazar la posición de K que teníamos acá. Va a reemplazar, hago las sumatorias y hago los productos que corresponden. Y obtenemos los símbolos de Christoffel de segunda clase o de segunda especie. Estos son los que yo necesito, porque para la derivada covariante necesitamos los símbolos de Christoffel de segunda clase. Hay un procedimiento que nos permite hallar estos símbolos de segunda clase directamente. Hay un procedimiento, pero no lo estoy poniendo en un documento. Estoy haciendo el estándar como dice Sean. Eso lo pondré en otro documento que publicaremos en otra oportunidad. Pero lo que estamos haciendo está bien. El tensor que nos han dado, ¿dónde está el ejercicio? El tensor que nos han dado es este. Es un tensor contravariante. Hay que tener cuidado. Es un superíndice el que tenemos ahí. Por lo tanto, voy a hallar la derivada de un tensor contravariante, pero la derivada es covariante. Por lo tanto, voy a usar la segunda ley, ¿no? Voy a usar esta, la que está acá abajo. Porque quiero hallar la derivada covariante de un tensor contravariante, porque tiene superíndice. Y hay que hacer componente a componente. Esta es la ley que tenemos que usar. Nos vamos a nuestro ejercicio y copiamos su ley. Esa es la ley. Bueno, si no copiamos, nos tenemos que acordar. ¿Cómo nos acordamos? El primer término es la derivada de la componente respecto de la variable que queremos hacer. Y el término que voy a adicionar, se pone los símbolos de Christoffel, estos, P y Q, los repito acá, P y Q, y me invento el otro índice, S. Y acá repito ese índice inventado, S. Y ya está. Empezamos a derivar componente a componente. Fíjense, la primera componente, A super 1, o sea, estoy derivando esta componente. U estoy derivando. Eso es A1. Esto es A2 y esto es A super 3. Mejor así, con supers, ¿no? Son componentes contravariantes y eso está identificado por la letra P. Cuando P vale 1, me estoy refiriendo a esto. Cuando P vale 2, me estoy refiriendo a esto. Y cuando P vale 3, me estoy refiriendo a esto. Entonces, hacemos eso. ¿Dónde está acá? La primera componente, A super 1 respecto de la variable 1, nos han dicho, ¿no? Es decir, respecto de U simplemente. Luego hago sumatorias. Como tengo que repetir este 1, 1 acá, fíjense, se repite el 1, 1 y la letra S me invento. Hago sumatoria para S y hemos hecho ya la expansión de la sumatoria ahí. S está variando de 1 a 3, porque estamos trabajando con un tensor de dimensión 3. Hacemos la expansión también para la segunda componente. La segunda componente lo derivo, esto. Este término lo derivamos respecto de la variable U1. Repetimos ahora 2, 1. Fíjense, 2, 1, 2, 1, 2, 1 y hago sumatoria para S. 1, 1 más 2, 2 más 3, 3. Luego hacemos la derivada en la tercera componente. La tercera componente derivamos respecto de 1 y a continuación este 3 y este 1 vienen en los símbolos de Christoffel. 3, 1, 3, 1, 3, 1 y hacemos sumatoria para el índice S. Para este índice S y para este índice S. P vale 3 siempre y Q vale siempre 1 en este tercer caso. Por lo tanto, tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3. Lo único que tenemos que hacer ahora es derivar. La primera variable, esta. A super 1 valía U. Y la primera variable es U. Estamos encontrando la derivada de U respecto de U. Luego ponemos este término multiplicado por esto,
bueno, multiplicado luego por A super 1, luego tengo que escoger la posición en la matriz K igual a 1, la posición 12, y lo tengo que multiplicar por B, y aquí en la primera matriz, la posición 13, lo tengo que multiplicar por B doble. Si nos fijamos, fíjense, la primera posición vale 1, este símbolo de Christoffel vale 1. Todos hay que verlo en la primera matriz, porque estamos derivando respecto de la primera variable. Fíjense cómo están relacionadas, ¿no? La primera variable está relacionada a la primera matriz, la segunda variable está relacionada a la segunda matriz y así sucesivamente. Acá tengo que ver todo en la primera matriz, o la segunda componente, mejor dicho, la segunda componente a la segunda matriz y la tercera componente en la tercera matriz. Así hay que ver. Como estoy viendo la primera componente, tengo que ver todo en la primera matriz. La posición 11 vale 1 y la primera componente valía U. La posición 12 vale 0 por B y la posición 3 en la primera matriz vale 0 también por B doble. Y eso es lo que tenemos a continuación. Esta primera derivada, que es la normal, la posición 11 de la primera matriz columna multiplicado por B, la posición 12 de la primera matriz, la posición 13 de la primera matriz multiplicado por B y B dobles respectivamente, y el resultado de eso es esto. Fíjense, es un resultado extraño, ¿no? Es un resultado extraño, porque yo estoy derivando esto. ¿Dónde está? Yo estoy derivando U. Esto estoy derivando. Olvídense de la base. E sub 1, E sub 2 y E sub 3, olvídense. Yo estoy derivando componente. La componente U estoy derivando respecto de U. Y no es 1, es 1 más U. Porque hay un término que se está adicionando para que el resultado me dé otro tensor. Hacemos lo mismo con la segunda componente. La segunda componente era B. B lo voy a derivar respecto de U. Vale 0. Y luego tengo que aumentar estos términos haciendo exactamente el mismo procedimiento. Y el resultado va a ser B. Qué interesante. También es un resultado aparentemente extraño, porque fíjense, ahora esto estoy derivando respecto de U. La segunda componente es B en este vector. Podría haber sido, no sé, podría haber sido U elevado a la B, digamos. No se confundan, ¿no? Los tensores pueden tener cualquier componente. Podría haber sido, por ejemplo, o U por B, más fácil, minúscula. U por B. Esta otra componente podría haber sido B doble dividido entre B, digamos. Esas son sus componentes. Pero en este caso las componentes eran más sencillas. Las componentes eran simplemente U, B y B doble. Pero puede ser cualquier componente. Pero en este caso, de manera particular, cuando yo derivo esta componente A super 2 respecto de B, el resultado, o respecto de U, el resultado no es 1. El resultado, o tampoco es 0, como debería ser, porque B no depende de U. En este caso, el resultado es el propio B. El propio B. Y eso que estoy derivando esto respecto de U. Y cuando derivo B dobles respecto de U, bueno, ese creo que ya sí sale 0. No se adiciona ningún término. Y no se adiciona ningún término por la sencilla razón de que su vector base, E sub 3, sigue siendo K. Sigue siendo K. Entonces, solamente aparecen términos que se adicionan ante la presencia de curvaturas en el modelo. Y va a haber curvaturas en las direcciones de estos vectores, E sub 1 y E sub 2. Pero en la dirección de sub 3 posiblemente no, porque Z sigue siendo Z. Y esa es una línea recta, no es una línea curva. En su métrica es una línea recta. En cambio, acá tengo unas métricas curvas. Y la derivada, por lo tanto, del tensor es este. Pero no estoy derivando un tensor respecto de las tres variables. Estoy derivando solo respecto de una variable. Respecto de la variable U. Cada una de esas componentes. Y tengo un primer grupo de resultados que correspondería a un tensor de primer orden. Cuando al propio vector, lo que puedo hacer ahora es derivar este mismo tensor ahora respecto de la variable 2.
es decir, respecto de B, que Q valga 2. Y voy a obtener otros 3 resultados. Sí, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Creo que no, ¿no? Y cuando Q valga 3, estaríamos derivando respecto de W. Otras 3 cantidades. Por lo tanto, cuando yo derivo el tensor de primer orden a P, yo como resultado final voy a tener 9 cantidades. Por eso decimos que obtenemos un tensor de segundo orden. Se obtiene un tensor de segundo orden. Las primeras 3 hemos encontrado cuando Q vale 1. Otras 3 vamos a encontrar cuando Q vale 2. Otras 3 como estas. Y otras 3 cuando derivemos respecto de W. Por lo tanto, si los llevo a un arreglo matricial, voy a tener una matriz de 3 por 3. La primera columna, si lo veo por columnas, para la derivada respecto de U. La segunda columna para la derivada respecto de B. Y la tercera columna para la derivada respecto de la variable W. Por lo tanto, voy a tener una matriz de 3 por 3. A eso se refiere, y eso es lo que expresa la ley de transformación que hemos deducido, ¿no? Cuando hemos deducido, fíjense, vamos a llegar a la expresión. Cuando hemos hecho esta deducción, las leyes de transformación corresponden a leyes de transformación de un tensor de segundo orden. Es decir, que de un tensor que tenía 3 componentes, yo puedo obtener un tensor que tiene ahora 9 componentes, porque tengo que transformar las 9. Y eso es lo que está diciendo esta ley de transformación. Y cuando yo transformo el tensor de segundo orden, voy a tener un tensor de mayor dimensión a su vez. Y va a ir aumentando y aumentando la cantidad de componentes que vamos a tener como corresponde. Y fíjense, de eso se trata los tensores y sus derivadas. Y aparecen unos términos que se adicionan por que queremos que el resultado sea un tensor. En el primer caso se está adicionando U. En el segundo caso se está adicionando B. Este es el término que se está adicionando, porque la derivada vale 0. La derivada de B respecto de U vale 0. Es como querer derivar Y respecto de X. Esa derivada vale 0, porque Y no es una función, Y es una variable. Y en el tercer término no se adiciona nada, porque el vector se mantiene, es una constante. Estos términos se adicionan porque los vectores ya no son constantes. Los vectores solo son, o bueno, ahora son, de manera más general, funciones, ¿no? Si vemos los vectores acá, los vectores que hemos obtenido para esta métrica, para estas ecuaciones de transformación, el vector es sub1, es un vector que depende de las variables U y B. Por lo tanto, cuando yo derive este vector, también se tiene que derivar respecto de U o respecto de B. Y el efecto de esa derivada se consigue adicionando esos términos. Por eso, cuando derivamos respecto de la primera variable, aparece, porque este vector ya depende de U y de B. Este también, pero en el tercer vector no. Por eso es que cuando derivábamos respecto la tercera componente respecto de la variable U, o respecto de B o respecto de W, no se adiciona nada, porque este vector es un vector constante. Es bien interesante, es lo que se hace, ¿no? Es lo que se hace. Y eso es lo que estamos haciendo cuando derivamos tensores. Es bien interesante. Bueno, ahí vamos a quedar. No quiero avanzar más. El siguiente tema que vamos a avanzar son las líneas geodésicas. Eso es bien bonito también. Y luego vamos a hacer algunos ejemplos también para hallar líneas geodésicas y sus ecuaciones diferenciales. Y luego vamos a acordarnos un poquito de los términos o de las expresiones tensoriales de los invariantes, desde el producto escalar, la divergencia, el rotacional, bueno, y algún otro que ahorita se me ha ido de la lengua, lo tengo en la punta de la lengua, pues se me ha ido el nombre, el lagrangiano. Nos vamos a acordar porque esas expresiones tensoriales ya las hemos revisado cuando veíamos coordenadas curvilíneas. Cuando hallábamos la divergencia o el rotacional o el gradiente de una función en coordenadas curvilíneas, yo ya les di la notación tensorial. O sea que básicamente es lo mismo. Nos vamos a acordar un poquito de eso. Y vamos a hacer algunos ejemplos adicionales y hasta ahí vamos a concluir el avance de materia este semestre. Así que la siguiente clase
la siguiente clase, que es el día viernes, lo que vamos a hacer es estudiar las líneas geodésicas. Las líneas geodésicas son las líneas con menor curvatura sobre una superficie. Vamos a estudiar su definición, vamos a hacer algunos ejercicios y van a ver que es bien bonito. También es entretenido encontrar las ecuaciones diferenciales asociadas a las geodésicas o los ortodromas, como también se los llama así. Y vamos a poder obtener sus ecuaciones diferenciales y tal vez hagamos un ejemplo para demostrar que, por ejemplo, sobre la geometría de una esfera, la línea más corta entre dos puntos siempre va a ser una curva contenida en la circunferencia de mayor tamaño, es decir, una circunferencia que obtenemos con la intersección de la esfera con un plano que contenga su centro. Esa es la línea más corta. Qué interesante, ¿no? No es cualquier curva sobre la esfera. La línea más corta siempre va a pasar o siempre va a ser la línea que corresponde al arco que se obtiene al intersectar la esfera con un plano que contenga su centro. Es decir, la circunferencia más grande. Y es lógico, porque la circunferencia más grande tiene menos curvatura que una circunferencia más pequeña. Todo es geometría. Todo es geometría. Bueno, con eso vamos a dar por terminada la clase del día de hoy y nos vamos a ver el día viernes para prácticamente ir terminando nuestro semestre. El viernes ya vamos a estar al final de este mes y los parciales creo que empiezan a partir del 11 de diciembre, más o menos, no estoy seguro, creo que había un calendario por ahí que ha publicado la dirección. Así que esa semana, la primera semana de diciembre, la vamos a dedicar a defender prácticas porque les voy a publicar una práctica y hacer alguna clase de ejercicios. Y hasta aquí, o hasta lo que avancemos el día viernes, prácticamente habremos terminado nuestro avance de materia y habremos avanzado prácticamente todo, incluido ese tema que hemos visto hace una clase o dos clases atrás, que era la descomposición espectral, autovalores y autovectores, ¿no? Principalmente en tensores cuya matriz era simétrica, antisimétrica u ortogonal. Y hemos visto ahí esos ejes de simetría o esos ejes de rotación que aparecían, que estaban referidos a los autovectores, ¿no? A los autovectores, y también vimos el significado de cada un geométrico de cada uno de esos casos. Por ejemplo, cuando tenía tensores semisimétricos, geométricamente lo que estaba haciendo era proyectar un vector sobre un plano, ¿se acuerdan? Y cuando tenía tensores simétricos, lo que hacíamos era rotar un vector cualquiera a partir de ese tensor que tenía ese efecto, el efecto de rotación. No se olviden que los tensores representan algún fenómeno, pueden ser tensores que representan la aplicación de una fuerza sobre una superficie, pueden ser tensores o pueden ser fenómenos, objetos matemáticos que representan la rotación de un vector en el espacio, puede tener una interpretación geométrica, la proyección de un vector sobre un plano cualquiera, o un tensor que pueda ser o que represente el esfuerzo que se hace cuando se aplica una fuerza sobre una superficie, o el tensor de inercias, etcétera, etcétera. Los tensores representan fenómenos físicos, ¿de acuerdo? Y son tensores porque sus leyes de transformación responden a lo que hemos visto, Son transformaciones por invarianza, quiere decir homogéneas y con traslación del origen de coordenadas. Por eso hablamos de espacios vectoriales locales, es decir, válidos en un determinado punto del espacio. Y como y ese punto lo puedo mover a otro punto, su métrica va a cambiar, porque al cambiar ese punto de un extremo a otro, de un punto a otro punto, los vectores van a cambiar, porque ahora los vectores dependen de los radios, dependen de U, dependen de B, como hemos visto en el ejemplo que acabamos de terminar. Entonces, esos vectores cambian, su métrica cambia, su sistema de referencia cambia, y al cambiar ese sistema de referencia, sus componentes cambian, aunque el fenómeno físico no. El fenómeno físico no depende del sistema de referencia. Lo que depende del sistema de referencia son las componentes. Pero las componentes, lamentablemente, son los que me permiten estudiar un fenómeno de la ingeniería, ¿no? Por eso es que tengo que estudiar sus componentes, para ver cómo esa componente lo puedo representar con su propia descripción matemática a un fenómeno que en teoría, bueno, no en teoría, en la realidad no cambia. El fenómeno físico no cambia, el fenómeno real no cambia. Abrir una puerta no cambia. Lo que va a cambiar va a ser la descripción matemática, si lo quiero expresar en polares, si lo quiero expresar en esféricas o en lo que yo quiera.
En cilíndricas posiblemente sea la mejor representación, ¿no? Porque en cilíndricas hay un plano que está pegado al eje Z, que es el plano radial, que puede representar una puerta que se está abriendo, por ejemplo. Bueno, con eso como referencia, damos por terminada nuestra clase de hoy y nos guardamos para la siguiente las líneas geodésicas. Lean un poquito, si es que tienen tiempo, lean un poquito sobre las líneas geodésicas, vean de qué se trata. Siempre es bueno venir con algo de referencia. En la siguiente clase vamos a estudiar las líneas geodésicas. Es que estudien un poquito, lean en el internet, hay bastante bibliografía para las líneas geodésicas. En el Shaun hay un párrafo bien cortito, nos dan la ecuación y nos dicen que a partir de procedimientos de maximales se obtiene esta ecuación. ¿Ves? Y nada más, a veces no nos dice mucho, pero si ustedes vienen con un poquito ya de espalda a partir de lo que han leído en el internet, nos vamos a poder dar cuenta mejor de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Y lo que yo les voy a dar como líneas geodésicas está un poquito más amplio que lo que está en el Shaun, para entender un poquito más, y vamos a hacer otro tipo de ejemplos que tampoco están en el Shaun. Bueno, con eso vamos a dar por terminada nuestra clase y nos vemos el día viernes, jóvenes. ¿Tienen alguna duda?